Bueno chicos, bienvenidos a la materia de química general. Vamos a avanzar con el primer tema que es energía cinética de los gases, para lo cual vamos a definir estos dos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor esta lección. Tenemos la difusión. Nos referimos a cuando un gas se mezcla gradualmente con otro u otros gases debido a sus propiedades cinéticas. Para esto, imaginemos un ejemplo. Nosotros cuando respiramos, al exhalar, estamos desprendiendo dióxido de carbono. El dióxido de carbono está yendo hacia el ambiente en el cual hay aire, y el aire saben ustedes que contiene tanto oxígeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. Este proceso de mezcla del dióxido de carbono con el oxígeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso se llama difusión. Efusión, ¿qué nos dice? Es cuando un gas o mezcla de gases se transporta de un lugar de mayor presión a otro de menor presión a través de una abertura. Imaginemos una caldera en la que hay agua hirviendo. Tenemos adentro que el vapor de agua tiene una presión mayor a la que hay en el exterior, que sería la presión atmosférica. Entonces, ustedes saben que las calderas tienen una pequeña abertura y este vapor de agua está escapando por ahí hacia el ambiente, de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Luego, pasemos a ver las ecuaciones de las que vamos a hacer uso en este tema. Tenemos que la energía cinética es igual a 3 medios la presión por el volumen, y es igual a 3 medios el número de moles por la constante R de los gases y por la temperatura. Y también sabemos de física que la energía cinética es igual a 1 medio la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo importante que vamos a recalcar? Vamos a empezar a usar nuevas constantes de gases. Esta vez en función de unidades de energía. Como pueden ver, tenemos la R, que es igual a 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Y esto es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin. También vamos a hacer uso de la ecuación de la velocidad cuadrática media. Ustedes se preguntarán de dónde proviene esta ecuación. Bueno, pueden ver aquí, y es simplemente despejando la velocidad que tenemos de este lado. Tenemos también la ley de Graham, que es dividir la velocidad de un gas A entre la velocidad de un gas B. Y como pueden ver aquí, se va a cancelar la mayoría de términos y solo nos va a quedar en función de los pesos moleculares. También tenemos que recordar que la velocidad de un gas I va a ser igual a la distancia que va a recorrer en un tiempo dado. Es como la fórmula de la velocidad que todos conocemos. Bueno, pasemos al ejercicio 1, que nos dice: el tiempo que demora en pasar cierto volumen de cloro gaseoso por un infusímetro es 80 segundos. El inciso A nos pide calcular el tiempo que demora en pasar igual volumen por este infusímetro para una mezcla gaseosa compuesta por 60% de dióxido de carbono y 40% de dióxido de carbono en relación másica. El sistema permanece a temperatura constante de 86 grados Fahrenheit. El inciso B nos pide determinar la velocidad cuadrática media de la mezcla gaseosa en este sistema. Entonces procedamos a nuestro ejercicio. Anotamos aquí todos los datos y procedemos a analizar. Nos dice que el gas cloro pasa por un efusímetro en un tiempo de 80 segundos. Nos pide el tiempo que va a tomar en pasar esta mezcla que tenemos aquí de 60% de dióxido de carbono y 40% de monóxido de carbono por el mismo efusímetro. La temperatura la tenemos en grados Fahrenheit, lo llevamos a grados Kelvin, como pueden ver aquí. Aquí nos dice, para los cálculos es el mismo efusímetro. ¿Esto qué significa? Que la distancia tanto del cloro y la distancia de la mezcla van a ser las mismas. Y entonces tenemos esta ecuación que está en función de los tiempos de los gases. Y ustedes se preguntarán, ¿acaso no eran velocidades? Bueno, sí, pero recordemos la consideración que estamos haciendo, son las mismas distancias. Entonces podemos reemplazar esta ecuación de aquí para ambos gases y
Cuando ustedes lo hagan van a comprobar que vamos a terminar obteniendo esta ecuación de aquí, ya que los tiempos no van a ser los mismos, solo nos va a quedar en ese término. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el peso molecular promedio de la mezcla. Como ustedes sabrán, ustedes ya han debido ver la forma en la que puedan hallar más rápido este valor, pero lo que yo voy a hacer es asumir una masa de 100 gramos. Con estos 100 gramos, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los moles para cada componente. Y bueno, paralelamente aquí también tenemos los pesos moleculares de los componentes, los cuales vamos a hallar con los datos que nos van a dar en la parte de abajo de sus exámenes, o bueno, les deberían dar. Una vez hallados los moles, hallamos los moles totales para hallar sus respectivas fracciones molares. ¿Qué es la fracción molar? Son los moles parciales sobre los moles totales. Entonces, obtenemos que la fracción molar del dióxido de carbono es igual a 0,488. La fracción molar del monóxido de carbono es igual a 0,512. Entonces, ¿cuál es la fórmula del peso molecular promedio? Es igual a la sumatoria del producto del peso molecular por su respectiva fracción molar. Tenemos aquí en este caso el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Reemplazamos los valores y obtenemos que el peso molecular promedio es igual a 35.808 gramos por mol. Ya tenemos todos los datos y solo tenemos que reemplazar en la fórmula, con lo que obtenemos que el tiempo que demora en pasar la mezcla de esos gases es igual a 56.81 segundos, lo que sería el resultado para nuestro inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Allá la velocidad cuadrática media de la mezcla de los gases. Tenemos la ecuación. Igual tenemos todos los valores, entonces solo vamos a reemplazar. Hay que considerar aquí que la R que estamos reemplazando está en función de joules sobre mol por kilo. Si desglosamos joules, vamos a obtener que está en función de kilogramos metros. Entonces, tenemos el peso molecular que está en gramos. Necesitamos que esté en kilogramos. Entonces, eso se logra solo multiplicando por 10 a la menos 3 en la parte de abajo. Entonces, las unidades ya corresponden y entonces obtenemos el valor correcto, que en este caso es 459.41 metros por segundo, que es la respuesta para el inciso B. Pasamos al ejercicio 2, que nos dice: las moléculas gaseosas de amoníaco y cloruro de hidrógeno escapan de las soluciones de amoníaco y ácido clorhídrico. Cuando se difunden juntas, se forma una nube blanca de cloruro de amonio sólido. Suponiendo que se coloca un tapón de algodón saturado con solución de ácido clorhídrico en el extremo del tubo de 1 metro de longitud, y simultáneamente se inserta un tapón saturado con solución de amoníaco en el otro extremo del tubo, nos pide determinar cuántos centímetros con respecto al extremo del tubo donde se encuentra el ácido clorhídrico se formará el humo blanco. Como pueden ver, casi todo de este enunciado es relleno todo, así que vamos a proceder a plantearlo. Tenemos aquí nuestro tubo donde de un lado está entrando gas amoníaco y del otro lado está entrando cloruro de hidrógeno. En este caso, recordemos, cuando decimos cloruro de hidrógeno y cuando decimos ácido clorhídrico, vamos a decir ácido clorhídrico cuando esta especie química esté en estado líquido, y vamos a decir cloruro de hidrógeno cuando esté en estado gaseoso. Esto es para evitar confusiones, ¿ok, chicos? Bueno, los datos, los pesos moleculares los hallamos y también nos dice que la longitud del tubo es igual a 1 metro, o sea, igual a 100 centímetros. Aquí podemos ver el planteamiento que hemos hecho. En algún punto se van a encontrar y van a formar el sólido grisáceo o el blanco, si no me equivoco decía. Y tenemos aquí la distancia que va a recorrer el gas del amoníaco y la distancia que va a recorrer el cloruro de hidrógeno. Entonces, de esto tenemos que L es igual a la distancia que recorre el amoníaco más la distancia que recorre el cloruro de hidrógeno. Entonces planteamos nuestra ecuación que tenemos aquí.
la velocidad del cloruro de hidrógeno sobre la velocidad del amoníaco es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del amoníaco sobre el peso molecular del ácido clorhídrico. Aquí lo pueden hacer al revés, o sea, arriba puede estar la velocidad del amoníaco y aquí abajo puede ser el peso molecular del amoníaco. No importa, va a salir el mismo resultado. Entonces esto lo desglosamos. Tenemos la velocidad del cloruro de hidrógeno, que es igual a la distancia que va a recorrer el cloruro de hidrógeno sobre el tiempo que va a recorrer el cloruro de hidrógeno. Y lo mismo para el amoníaco. ¿Qué consideración estamos haciendo aquí? Que el tiempo de encuentro va a ser el mismo para los dos. ¿Por qué? Porque están partiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces estas ecuaciones las vamos a sustituir en la ecuación asterisco. Y podemos ver aquí. Los tiempos son iguales, se van a eliminar y nos va a quedar esta ecuación de aquí. De paso, reemplazamos los pesos moleculares y obtenemos este valor de aquí. Ahora nos pedía hallar la distancia a partir de donde se suelta el cloruro de hidrógeno. Entonces también tenemos esta ecuación y lo despejamos aquí. La ecuación va a quedar solamente en función de la distancia del cloruro de hidrógeno. Y por el método que ustedes quieran, lo reemplazan y van a hallar que la distancia que va a recorrer el cloruro de hidrógeno es igual a 40.565 centímetros. Aquí ustedes se estarán preguntando pero el enunciado nos habla de sustancias líquidas. Bueno, cuando sacan esas sustancias líquidas, y bueno, los que sean químicos lo van a ver en el laboratorio de cualitativa, si bien en sus envases están en estado líquido, una vez que los sacamos y entran en contacto con el ambiente, pasan al estado gaseoso. Y es por eso que el amoníaco, con el pañito que estamos poniendo aquí, va a empezar a soltar su gas. Se va a empezar a formar el gas amoníaco. Y lo mismo aquí para el ácido clorhídrico. En el pañito que está, poco a poco va a ir soltando también su gas, que en este caso se va a llamar de otra manera, va a ser cloruro de hidrógeno. Esa es la única consideración que podemos apreciar aquí. Como pueden ver, estos ejercicios son bastante cortitos, aunque hay que analizar un poco. Pueden valer entre 10 y 20 puntos dependiendo al ingeniero que haga el examen. Bueno, eso sería todo por este capítulo de aquí. Y chicos, gracias por ver el video y esperen al siguiente.